La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da muchísimo gusto recibir a nuestra primera invitada para poder conversar sobre los alcances del conflicto entre Andrés Manuel López Obrador y el INE. Y se trata de Jimena Mata, a quien agradecemos enormemente que nos acompañe. Integralia es una consultora líder en asuntos públicos que combina análisis, investigación, ya con un prestigio bien ganado a lo largo de todo el tiempo, y que ha estado ahí y que además es un referente, por supuesto, en muchos temas, gracias precisamente al trabajo de investigación y análisis que ellos efectúan. Muchas gracias, Jimena, por estar con nosotros y por poner a consideración de nuestro auditorio esto de los alcances del conflicto entre Andrés Manuel López Obrador y el INE, que por cierto no son nuevos, no llegan con el tema de la revocación de mandato. Estos conflictos empezaron ya hace tiempo. Gracias, Jimena. Arturo González, Marcela Pama, les saludamos. Arturo, Marcela, muy buenos días y muchas gracias por el espacio para platicar sobre el conflicto que bueno, como bien señalas, no es nuevo entre el presidente López Obrador y la autoridad electoral, el INE. Y bueno, en Integralia alertamos ya que este riesgo seguramente se incrementará durante este año, y así lo decimos en nuestro reporte de 10 riesgos políticos para 2022, que los invitamos a consultar en nuestra página y en nuestras redes. Y bueno, ciertamente lo que ahí decimos es que este conflicto se puede agudizar. Si bien es un conflicto que tiene ya tiempo sucediendo, este año se puede agudizar en 3 momentos cruciales. En primer lugar es desde luego la consulta de revocación de mandato. En segundo lugar, las elecciones locales que se celebrarán a mediados de año. Y en tercer lugar, la posible reforma en materia político-electoral que presentará el presidente también durante este año. Sin duda, esa no es una buena noticia, que el conflicto continúe y que se agudice. No es una buena noticia para la autoridad electoral, que tendrá que estar distrayendo su atención en defenderse, en lugar de estar enfocando toda su energía pues en sus actividades primordiales, que son las de organizar las elecciones, y bueno, organizar en este caso la consulta, y bueno, todas las actividades que tiene ya asignadas este organismo. Entonces creemos que es motivo de desprestigio viniendo de parte del presidente, y pues no abona a la consolidación de los órganos autónomos. ¿Por qué el encono? ¿Por qué el enojo del presidente con el INE? Lo que hemos visto, y no es algo nuevo, es que al presidente no le gusta cualquier comentario de cualquier persona o cualquier organismo que vaya en contra de lo que él dice. Y con la autoridad electoral ha sido constante, que cuando da alguna señal o da algún anuncio o da o actúa de alguna forma que va en contra de los propósitos del presidente o de su partido, el presidente tiende a atacar. Y no ha sido así cuando la situación es al revés. Que recordemos que en el 2018 fue esta misma autoridad la que le dio el triunfo al presidente, la que le dio el triunfo a su partido en la mayoría de las contiendas que ganó, y en ese entonces la autoridad pues era otra en ojos del presidente, ¿no? La autoridad merecía prestigio y merecía respeto. Pero cuando ha tomado alguna determinación o ha hecho algún comentario que ya no le gusta al presidente, pues entonces desde la tribuna presidencial pues recibe todo el ataque. Y creemos que eso pues es característico ciertamente de líderes y de gobiernos populistas que adaptan el discurso a lo que convenga a la propia narrativa del presidente. Al haber un Congreso con mayoría del partido del presidente, ¿el Congreso se sujeta a lo dispuesto por el presidente o autoriza de manera más fácil las propuestas del presidente? ¿El recorte al INE es para desfondarlo, para quitarle el margen de maniobra que tiene precisamente cuando el recurso está ahí? Y si ese recurso, en el análisis que ustedes pudieran haber hecho, realmente ha sido utilizado correctamente, o hay algo de razón en los excesos o en la falta de austeridad en el manejo de los mismos. Tristemente, la amenaza con el presupuesto se ha vuelto eso,
una amenaza y un mecanismo de intimidación hacia el instituto. Ha sido ya recurrente el ataque en las mañaneras de que el instituto es el más caro, uno de los más caros del mundo. Y déjame nada más comentarte aquí por qué la comparación que se hace desde la presidencia es engañosa y además es equivocada. Se compara con otros organismos electorales que, por ejemplo, no son quienes le dan el recurso a los partidos políticos, que esa ya es una parte muy importante del presupuesto del INE, y dos, que no se encargan de credencializar, de identificar a la ciudadanía, y en este caso el INE hace eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la credencialización de la identificación oficial, pues es parte de lo que se lleva, digamos, una parte considerable del recurso se va ahí. Y otros organismos electorales en otras partes del mundo no lo hacen. Y eso es lo que hace que la comparación sea engañosa y sea equivocada. Ahora, si preocupa lo que se gasta, por ejemplo, en partidos políticos, entonces es el propio Poder Legislativo quien debería ajustar la fórmula constitucional mediante la cual se asigna el recurso a los partidos. No es el INE el que determina cuánto le toca a cada quien, es la propia autoridad legislativa mediante la fórmula que establece la propia Constitución y que nadie ha querido tocar. Ahí es donde se marca cuánto le toca a cada quien. Pero bueno, lo que mencionas al principio es muy importante. Tristemente, al ser un Congreso de mayoría morenista, pues es un Congreso prácticamente sin margen de maniobra, y lo que hemos visto a la hora de aprobar el presupuesto es que no le mueven prácticamente ni una coma, que es además la petición del presidente, que no se le mueva una coma a su propuesta de presupuesto. Y es un Congreso en este sentido muy obediente, de tal forma que esta amenaza al presupuesto del INE se puede materializar en un recorte real, si es que así se establece y si es el Congreso lo determina. Ahora, el INE, al ser una autoridad, un organismo autónomo, pues tendrá sus mecanismos para defenderse y para hacer valer sus derechos como órgano autónomo, con toda el derecho y la obligación de definir su presupuesto, sus acciones, y bueno, pues ahí es donde está el conflicto, ¿no? Uno ataca, el otro intenta defenderse, y lo que decía al principio, eso no es bueno para nadie, porque distrae a la autoridad local de las actividades que debería estar atendiendo en lugar de defenderse, que es, bueno, en este caso organizar la consulta, organizar las elecciones de mediados de año, y bueno, pues eso no es una buena noticia para nadie. Jimena Mata, te saluda. Arturo González, buenos días. Pasa algo curioso luego con el INE, ¿no? Porque el INE es producto de la desconfianza de los partidos, de los jugadores electorales. Hemos visto cómo pues, surge producto de la desconfianza que generaba que la Secretaría de Gobernación fuera la que organizara las elecciones, y se ha ido perfeccionando producto de eso. Cada elección hay una serie de reformas que llevan a aplicar candados y a fortalecer la fiscalización del INE, y llegamos a este punto. Pero quisiera preguntarte, de aquello de lo que se le señala al INE, porque no es el presidente el único que ha señalado cosas al INE, ha habido otros jugadores, partidos políticos, quizá lo novedoso hoy es que sea el presidente propiamente, ¿no? Pero ¿hay algo que sí pueda mejorarse? Claro, habrá muchas cosas, pero ¿qué será lo primero que tendría que mejorarse del INE para fortalecerlo, blindarlo sobre todo de luego el manoseo que hacen los partidos? En mi opinión, y como bien señalas, Arturo, cada elección, y cuando no hay una parte que no está conforme con los resultados, y luego la parte que pierde, solicita ciertos cambios al INE porque argumenta que, bueno, falló tal o cual cosa y por eso los resultados no le favorecen. Eso se ha dado a lo largo de los años, y por eso es lo que ha sido común es que el perdedor es quien propone una serie de reformas, y entonces el ganador a veces los toma en cuenta, digamos, y así es como surgen las reformas al INE a lo largo de los años. En esta ocasión extraña que quien promueve esas reformas no es el perdedor, es el ganador, porque en este caso es el partido del presidente quien promete o quien pretende reformar otra vez al INE y a sus funciones. Eso es
es raro y se podría decir que es incluso sospechoso porque queda la duda de, bueno, entonces, ¿cuál es la intención? Si con el andamiaje actual, pues pudieron ganar y arrasar, no solo en la elección del 2018, pero también en la del 2021. Entonces, lo que es sospechoso es que se pretenda ahora, pues, acotar el poder que tenga esa autoridad y seguir concentrando el poder en manos de una persona que es el presidente y en manos de un partido que es el suyo, y eso pues llama la atención. Ahora sí, contestando tu pregunta de qué es lo que habría que cambiar, si es que hay algo que mejorar en el actuar del INE, yo te diría que está sobreregulado, por lo mismo, ¿no? Cada año, cada vez hay un intento de cambiarle más cosas, de apretar las tuercas, de prohibir más cosas, ¿no? Hablando en temas de financiamiento. Y en mi opinión, creo que eso no es positivo. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que tanto partidos políticos como actores políticos le terminan dando la vuelta a una autoridad que está sobreregulada, ¿no? Hablando solamente, por ejemplo, en temas de financiamiento, cada vez son más las reglas que prohíben el financiamiento de tal o cual fondo o de tal o cual vía, ¿no? En efectivo, etcétera. Y lo que vemos hoy es que en las campañas lo que más circula es dinero en efectivo. Entonces, siempre hay una forma de darle la vuelta, y lo que creo que haría falta es desregular y transparentar la actividad de los partidos y de los candidatos. Un ejemplo muy concreto es que debería, por ejemplo, bancarizarse todas las transacciones que se hacen en campaña. Eso ayuda al INE, ayuda a la transparencia, ayuda a los partidos. Pero bueno, eso pues es parte de las decisiones que tiene que tomar el Poder Legislativo al asignarle o restarle ciertas atribuciones al INE. O, por ejemplo, el financiamiento a los partidos, que es algo que tanto se ha hablado. Tendría que empezar por modificarse la Constitución para entonces cambiar la fórmula que establece cuánto le toca a cada quien. Y esa es una tarea que tiene que hacer el Poder Legislativo, que no vemos haciendo. Morena lo prometió hace tiempo y no se ha materializado, ya no se habla de esto, ¿no? Entonces, bueno, son dos ejemplos de lo que se podría hacer si es que se quiere en realidad fortalecer al... Siguiendo por la línea de las reformas que se han venido haciendo al INE, ¿qué tanto pudiéramos decir que el INE actual es producto de alguna manera de los reclamos del propio López Obrador, tomando en cuenta que ha participado en 3 elecciones y que en 2 de ellas se fue con todo contra la autoridad electoral? Exacto, y es un poco lo que ya comentábamos hace rato, que las reformas al INE han venido históricamente del partido o del grupo que ha perdido, y en este caso al presidente le ha tocado perder ya en 3 ocasiones, en diferentes partidos, en diferentes momentos. Así que mucho de lo que ya se ha ajustado en el quehacer del INE, pues ha sido producto del mismo reclamo del presidente. Por eso decía yo que hoy llama la atención que sea el mismo presidente, pero ahora en una posición ganadora, quien pretenda seguirlo reformando, porque, insisto, ¿cuál sería entonces el objetivo, no? Si el instituto, como está actualmente, le está dando la victoria, y fue el que, digamos, permitió, si así se le quiere decir, que arrasara en el 18, que arrasara en el 21, y que además pues tenga ahora un muy buen panorama para las elecciones de y del año que entra. Entonces, ¿qué es lo que se pretende reformar, no? O sea, ¿de alguna manera prepara el camino? Pues eso parece, ¿no? Eso parece, obviamente estar allanando el camino hacia el 24, pero además, insisto, creo que es una característica de los líderes que, como el presidente, pues continúan concentrando el poder en su persona, y cualquier contrapeso, en este caso el INE ha sido uno de los pocos que sobreviven en el país, cualquier contrapeso pues sufrirá el ataque presidencial, y es lo que estamos viendo hoy. Ya casi no hay contrapesos a nivel local de parte de los gobernadores, pues ahora ya la mayoría son, o empiezan a ser la mayoría morenistas, muy obedientes a lo que diga el presidente. En el legislativo, pues bueno, ni se diga. Y pues eso, ¿no? Un contrapeso real, que es hoy el INE, pues está sintiendo todo el peso presidencial. Ahora, esta cercanía que luego tienen los consejeros o algunos consejeros, a veces son la mayoría, con partidos políticos,
no es perniciosa, sino, ¿no sería lo mejor buscar perfiles menos vinculados, por no decir contaminados, con la política partidista? Bueno, claro que en el mundo ideal, cualquier perfil de un árbitro debería ser alguien imparcial, ¿no? Ciertamente todos los perfiles que están involucrados en temas políticos, pues posiblemente tendrán en su haber alguna cercanía con unos y otros, pero aquí creo que el secreto está en la pluralidad, ¿no? O sea, que no se concentre en quienes sean cercanos a unos y a otros. Y hoy lo que vemos en el INE es que hay consejeros que son cercanos y que han sido de hecho nombrados por el propio presidente y su partido. Es decir, no se carga la balanza a un lado o al otro. Y además en el INE recordemos que hay representantes de todos los partidos políticos que además están ahí precisamente para evitar cualquier abuso o cualquier decisión que beneficie únicamente a uno y a otro, y cada quien tiene peso, tienen el mismo peso para votar, para opinar en un sentido o en otro, ¿no? Entonces creo que el mismo órgano tiene ya sus candados para ser lo más imparcial, ¿no? Y creo que es uno de los organismos de los que nos deberíamos sentir orgullosos. Es uno de los mejor reconocidos a nivel internacional y bueno, pues que hoy esté sufriendo ataques creo que merece la atención y la defensa de todos. Jimena, una pregunta más. Los sueldos importantes que reciben los consejeros, desde el consejero presidente hasta el resto, ¿tendrían que ser discusión? ¿Es un tema importante? ¿Qué ofrece un sueldo de esta naturaleza? ¿Imparcialidad? Me parece que el hecho de estar discutiendo el sueldo habla de lo efectivo que es el discurso del presidente en ese sentido. En mi opinión, creo que no debería ser tema, en el sentido de que si se requiere de un perfil de esa categoría, con ese nivel de preparación y con las atribuciones que tiene ahí, bueno, pues el sueldo en algún momento se ha determinado pensando precisamente en eso, no en que sean sueldos bajos, que al final eso, lo hemos visto en la teoría y en la práctica, pues es un incentivo para buscar aumentar ese sueldo de otras vías que son ilegales, ¿no? Hoy un sueldo bajo es eso, es un incentivo a buscar o simplemente a no participar en el servicio público y buscar mejor un lugar, un espacio, una iniciativa privada donde sea mejor remunerado, ¿no? Entonces creo que el tema del sueldo es un discurso del presidente que ha sido muy popular porque a la gente le gusta escuchar eso, a la gente le gusta escuchar que digamos, bajémosle los sueldos a los funcionarios. Pero creo que la discusión es estéril y además creo que no tiene fondo. Hoy, desde mi punto de vista, lo que es más un ataque. Es un ataque a la autoridad, es un ataque a las figuras, a las personas que hoy representan digamos, que hoy ocupan esos puestos. Y que no debería ser una materia de discusión. Hoy el presidente ha buscado ajustar a todos los altos funcionarios a un sueldo que, bueno, ¿quién determina que ese es el sueldo correcto, no? Insisto, habría que hacer entonces una comparativa si una persona con esas aptitudes no estaría mejor posicionada en el servicio, en el sector privado, ¿no? Y eso haría que cualquier buen perfil, pues, le rehuya al sector público y busque mejor colocarse en el sector privado. Y creo que para la administración, para el gobierno, eso no sería positivo. Bien, creo que lo has puesto de una manera muy clara, Jimena. Pues invitar al público a que ingrese a la página de Integralia y que vea, bueno, nada más esto como parte de los riesgos políticos. Ustedes buscan precisamente definir cuáles son estos riesgos de camino a los procesos electorales, pero de camino al presente y al futuro del país. Así es, pues muchas gracias y nuevamente los invitamos a leer el reporte, está en nuestra página www.integralia.com.mx y en nuestras redes sociales también. Muchas gracias. Jimena Mata, buen día. experta en temas electorales de Integralia, estuvo con nosotros. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con la relación del presidente con el INE y con el resto de los organismos autónomos. Sí, uno de los frentes que tiene el presidente abiertos, uno es con la oposición, otro es con
ciertos sectores del empresariado, y con el Instituto Nacional Electoral, que pues se antoja un frente difuso y a veces muy estéril, porque más allá de lo que se pueda reformar, que bueno, para eso está el legislativo y tienen la sartén por el mango, pues mucho más allá no se pudiera alcanzar, salvo que en verdad la intención del presidente sea la desaparición del INE, ¿verdad? O sea, que es lo que entenderíamos, porque si es solo el ánimo de reformarlo, pues tiene la mayoría en la Cámara para impulsar reformas al instituto. Más allá, solo pensaríamos que es el hecho de desaparecerlo o tener un recurso más para el argumentario de todos los días. La narrativa, ¿no?, que él construye. Exacto. Sí, y habla que algo queda, porque finalmente el desprestigio luego lleva a la desconfianza, y la desconfianza luego lleva a decisiones absolutas. Creo que es un camino que se elige muy peligroso. Dice Juan Antonio, gracias Juan Antonio por siempre estar y por los comentarios que nos envía. Aprovechando lo del conflicto entre el carísimo INE y AMLO, y creo que sí, en verdad, redujeran los altísimos sueldos de los consejeros, ahí no habría conflicto. Bueno, con este comentario queda perfectamente expresado lo que Jimena nos hacía favor de compartirnos. Sí, y no sé si con eso será suficiente. No, pues es que no, es que no. No, y además, otro aspecto, digo, las alternativas a las que haya al INE, que luego no se ha discutido de eso, porque sí, hay un ánimo, incluso dentro de Morena, de los simpatizantes del presidente, de decir que desaparezca el INE. Sí está sobre la mesa eso. El tema es, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Si no es el INE, ¿quién organiza las elecciones? Y en la historia de este país hay solo dos caminos. Uno, la Suprema Corte de Justicia, que ya fue, y la Secretaría de Gobernación. Y la Secretaría de Gobernación, que ya fue durante la época del Priato, depende del presidente. Entonces sería volver al pasado, en donde el propio Poder Ejecutivo sería el que organizara las elecciones con todo lo que eso implica. Sí, claro. Y el otro camino, pues, es la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que habrá que ver si queremos a la Suprema Corte de Justicia metida en estos berenjenales, ¿no? Pero bueno, ahí están las alternativas. Dice también Juan Antonio, perdón, ¿la entrevistada es hermana de algún consejero del INE? ¿Por qué defiende a sangre y fuego al INE? No, Juan Antonio, fíjese que la entrevistada es una mujer con un currículum muy importante, que trabaja en Intergralia, sí, y es analista y es experta en temas electorales. Eso es lo que es Jimena. Dice también Juan Antonio en relación a la pregunta de hoy. Bueno, pero antes, esto otro que nos comparte Jorge Hernández. La actuación del INE es extraordinariamente correcta, pero la de Andrés Manuel es deplorable y nefasta. Dos opiniones encontradas que ustedes nos hacen el favor de compartir. Que luego también, digo, el INE tiene sus fallas, tiene sus aspectos para mejorar. No podemos decir que ninguna institución es perfecta, ninguna institución es perfecta. Pero insistimos, de eso a desaparecerlo, pues hay un camino hay una brecha muy grande, ¿no? Y yo creo que es importante siempre buscar soluciones que vayan acorde a los tiempos y a lo que aspiramos como nación en términos de democracia electoral. Porque ha costado mucho, hay que decirlo, ha costado mucho a este país tener un árbitro que tenga esta pluralidad y que con todos sus errores pueda sacar adelante las elecciones en un clima tan complejo, tan complicado como el que vivimos en este país. Y hay que decirlo, en su momento, el Instituto Federal Electoral fue producto del reclamo de la oposición de entonces, y la oposición de entonces era el Partido Acción Nacional, sí, y también lo era en su momento el Frente Democrático, o que se convirtió luego en el Partido de la Revolución Democrática, de donde han salido el grueso de los hoy simpatizantes de López Obrador. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y la respuesta a la pregunta que hoy formulamos, ¿qué espera de la investigación de la Auditoría Superior del Estado?
contra exalcaldes de Coahuila. Dice lo siguiente: mi opinión a la pregunta de hoy es que qué lástima a que los diputados locales que ganaron las elecciones del estado de Coahuila y ganaron los priistas, y por eso no espero nada bueno para castigar a los ladrones de la megadeuda, que sabemos muy bien quiénes fueron, dice Juan Antonio. Bueno, estamos hablando de otro tema, no de la megadeuda, estamos hablando de pues las auditorías que se le hicieron a las alcaldías de los gobiernos que recién han dejado los puestos. Vamos a la pausa comercial, son las 8 de la mañana con 8 minutos. Regresamos enseguida.